que son ejercicios tipo de la lista de ejercicios que le he subido con un pequeño instructivo que deben presentar. La clase anterior le dije que eran 5 ejercicios, pero eh, pensando bien y haciéndolo mejor para que tengan más práctica, ustedes van a presentar el primer práctico con 10 ejercicios a escoger de la lista de, que me parece que son 50 los que hay en la lista. Esos escogen solamente 10 ejercicios y eso me los presentan como práctico. Eso sumado a la tarea de, sumado a las experiencias que van a hacer en total, en global, en todo el semestre de los ejercicios de laboratorio, que ya le pasé a Melissa el contacto. Ya van a coordinar las clases con el nuevo auxiliar, que no es el mismo del otro semestre, entonces vamos a ver cómo nos va. Entonces, estos dos, los dos prácticos más el laboratorio suman 25 puntos del total de los 100 que tienen para la materia en el semestre. Entonces, en lo que corresponde a la primera lista de ejercicios, vamos a resolver algunos hoy día. Y son referentes a interacción electrostática. Y dice así, primero, dos cargas puntuales, Q1 igual a 2 microcoulomb y Q2 igual a menos 2 microcoulomb, se encuentran a una distancia de 10 centímetros. Calcular cuánto vale el potencial en el punto A y en el punto B. Pregunta B, ¿cuál es la diferencia potencial entre los puntos A y B? Y pregunta C, ¿cuál es el valor del trabajo que debe realizar el campo eléctrico para mover una carga de menos 3 microcoulomb del punto A hacia el punto B? Entonces, primero que hacemos es un pequeño bosquejo, pequeño diagrama de cómo es la situación. Tenemos el punto A y punto B, están separados por, o mejor dicho, las cargas Q1 y Q2 se encuentran separadas por 10 centímetros, tienen 3 más 7, 10. ¿Cuál es el potencial en el punto A? El punto A se encuentra a 3 centímetros de la carga positiva y a 7 centímetros de la carga negativa. El punto B se encuentra a 2 centímetros de la carga negativa y a 12 centímetros de la carga positiva. Entonces, vamos primero nuestra tabla de datos, convertir, siempre yo les recomiendo convertir a la unidad raíz del Sistema Internacional de Medidas. La carga Q1 en ese caso va a ser 2 por 10 a la menos 6 coulomb, la carga 2 menos 2 por 10 a la menos 6 coulomb. La distancia R1 será igual a 0.03 metros, la distancia 2 será igual a 0.07 metros y la distancia 3 0.02 metros. En este caso, sobre el punto A actúan dos cargas, la carga Q1 y la carga Q2, y existirán por tanto dos potenciales en A. Su valor será la suma escalar de los potenciales de la carga 1 más el potencial de la carga 2. Entonces usamos la fórmula que ustedes ya tienen que ir armando su formulario. Potencial es igual a la constante de proporcionalidad que multiplica la carga 1, o sea, el potencial en la carga 1, sobre la distancia R1. Reemplazamos los valores y vamos a tener que el potencial debido a la carga 1 con relación al punto A va a ser igual a 600 por 10 a la 3 joules sobre coulomb, o eso es voltios también. El potencial en la carga 2 va a ser igual a menos 257.14 por 10 a la 3 joules sobre coulomb. Entonces el potencial en A va a ser igual a la suma escalar de 600 por 10 a la menos 3 voltios más el valor negativo. Como tenemos una carga negativa, entonces aquí el potencial nos da negativo, menos 257,14 por 10 a la 3 voltios. Entonces el potencial en el punto A, debido a estas dos cargas, será igual a 342.86 por 10 a la 3 voltios. Análogamente, para el punto B, vamos a tener la acción de las dos cargas en el punto B y calculamos sus potenciales, como vimos, ¿no? El potencial hacia la carga positiva son 12 centímetros o igual a 0.12 metros. Eso nos va a dar 150 por 10 a la 3 voltios. El potencial debido a la carga 2 nos da menos 900 por 10 a la 3 voltios.
Eso quiere decir que tendremos que un potencial negativo de 750 por 10 a la 3 voltios. Entonces ya tenemos los potenciales tanto en A como en B debido a las dos cargas. Ahora nos dice la diferencia potencial es dada al potencial en A menos el potencial en B. Entonces aquí tenemos que el potencial en A es positivo, menos el potencial en B que es positivo, es negativo también. Entonces menos con menos da más. Ahí tenemos que va a ser el potencial, la diferencia potencial entre los puntos A y B será igual a 1092,86 por 10 a la 3 voltios. Ahora vemos cuál es el trabajo que tiene que hacer el campo eléctrico para mover una carga de menos 3 microcoulomb y del punto A al punto B. Entonces tenemos que el trabajo va a ser igual a la carga que se quiere mover, que va a multiplicar a la diferencia potencial. Luego reemplazamos los valores, 3 por 10 a la menos 6 coulomb por 1092 por 10 a la menos 3 joule sobre coulomb. Y ahí tenemos que el trabajo será igual a menos 3276 por 10 a la menos 3 joules. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Es solamente usar el formulario y tener cuidado con la calculadora. En este ejercicio se recuerda que el trabajo de una fuerza conservativa no depende del camino seguido para ir del punto A al punto B, como lo hemos visto en la teoría dada en esta materia. El ejercicio 2 nos dice que una carga puntual de 5 nanocoulomb está situada en el origen de coordenadas de un sistema cartesiano. Otra carga puntual. El asiento así que no sirve, René. Carga puntual. Por favor, hay alguien que está con el micrófono abierto. Otra carga puntual de menos 15 nanocoulomb está situada en el eje Y a 30 centímetros del origen del mismo sistema. Calcular, nos dice, ¿no? La intensidad del campo electrostático en un punto A situado en el eje X a 40 centímetros del origen y el valor del potencial electrostático en el punto A. Entonces, aquí tenemos vamos a visualizar mejor nuestro sistema cartesiano. Nos dice que hay una carga en el origen positiva y una carga negativa a una distancia de 30 centímetros. Y el punto A está a 40 centímetros del origen. Nos pide, ¿no? Nos dice entonces calcular la intensidad del campo electrostático en el punto A. Hacemos nuestro cuadrito de valores, carga 1 igual a 5 por 10 a la menos 9 coulomb. Esto podemos aquí colocarlo mejor. Esto vamos a subirlo para que no haya confusiones. Bueno, entonces hacemos nuestro diagrama de conexiones. Primero, en este gráfico, colocamos, va a existir en el punto A, van a existir dos fuerzas o dos campos eléctricos. El campo eléctrico debido a la carga 1, como es la carga en el origen es positiva y la carga de observación en punto A también es positiva, entonces vamos a tener que el campo eléctrico es de repulsión. Si colocamos, y cuando la carga 2 actúa, vamos a tener un campo eléctrico de atracción, una fuerza de atracción, y eso nos da un campo eléctrico E2. Entonces, el valor del campo eléctrico resultante, vamos a sacarlo de la ley de coseno, y va a ser igual a la raíz cuadrada del campo eléctrico 1 al cuadrado, más el campo eléctrico 2 al cuadrado, y que suma esto a 2 veces por el campo eléctrico 1, por el campo eléctrico 2, por el coseno del ángulo beta. Fíjense que el ángulo beta es el ángulo que hace el campo eléctrico 1 con el campo eléctrico 2. ¿Ya? Es el complemento del ángulo alfa de este triángulo que vamos a encontrar aquí. Y con este, primero calculamos el campo eléctrico debido a la carga 1. Es la
constante de proporcionalidad K por carga 1 sobre la distancia R1 al cuadrado. Ahí vamos a tener que, entonces el campo eléctrico debido a la carga 1 es igual a 281.25 nanocoulomb. Ahora encontramos el valor de la distancia R. Usamos Pitágoras, raíz cuadrada de 30 centímetros al cuadrado más 40 centímetros al cuadrado. Su raíz cuadrada nos va a dar 50 centímetros al cuadrado, 50 centímetros o 0,5 metros. Y con esto calculamos ahora el valor de el campo eléctrico debido a la carga 2. Ese campo eléctrico va a ser negativo, igual a menos 540 newton sobre Coulomb. Entonces ya tenemos los dos campos eléctricos, el campo eléctrico 1, campo eléctrico 1 y el campo eléctrico 2. Entonces utilizamos la ecuación. Primero tenemos que encontrar el ángulo beta. Entonces, por Pitágoras, ¿no es cierto? Aquí, seno de este ángulo. Vamos a tener que el seno del ángulo va a ser los 30 centímetros sobre los 50 centímetros, da 0,6. El arco seno de 0,6 nos da 36.86 grados. Y el beta es el complemento con los 180, entonces vamos a tener que el ángulo beta sería igual a 143.14 grados. Volviendo a la ecuación del campo eléctrico resultante, reemplazando los valores, tenemos que 281.25 al cuadrado más 435.48 al cuadrado más 2 veces que multiplica 281.25 por menos 540 por el coseno del ángulo de 143.14 grados, vamos a tener que, y la raíz cuadrada de ello, tenemos que el valor del campo eléctrico resultante sería igual a 783.41 newton sobre Coulomb. Ahora vemos el potencial en el punto, viene dado por la siguiente ecuación. El potencial en A va a ser debido al potencial de la carga 1 más el potencial de la carga 2. Calculamos los potenciales parciales. Potencial debido a la carga 1 nos va a dar 112.5 voltios. El potencial debido a la carga 2 nos va a dar menos 241.7 voltios. Por lo tanto, el potencial en A va a ser igual a 112.5 voltios menos 241.7 voltios. Eso nos da un potencial de menos 129.2 voltios. Entonces, fíjense, aquí este ejercicio es bien completo. Se calcula el campo eléctrico primero y calcula el potencial por otro lado. Entonces, solamente usando la fórmula primera del campo eléctrico, que es una fórmula que tienen que tenerla en su formulario, que es la constante de proporcionalidad por la carga en cuestión, o sea, la carga que se está observando sobre la distancia del punto 1, ¿no? R1, cuánto es 40 centímetros o 0.4 metros. En el caso de la carga 2, R2 va a ser igual a 30 centímetros o 0.30 metros. Y aquí también tenemos que calcular, no, perdón, aquí, de la carga 2 es el R, y el R lo calculamos que es por Pitágoras 0.5 metros o 50 centímetros. Entonces, posteriormente, después esto ya es Pitágoras, esto ya es trigonometría. El potencial también su fórmula, potencial debido a una carga es igual a la constante proporcional por la carga sobre la distancia, no solamente la distancia del punto de observación hasta la carga. Entonces tenemos eso. Bueno, ¿alguna pregunta al ejercicio anterior? Ahora continuamos con el ejercicio 3. Y nos dice, 4 cargas de 10 microcoulomb, menos 8 microcoulomb, 5 microcoulomb y menos 3 microcoulomb están ubicadas en los vértices de un cuadrado del lado 5. En ese orden, partiendo del vértice superior izquierdo. Entonces, tenemos un cuadrado, vértice superior izquierdo,
Entonces, carga 1, carga 2, carga 3, carga 4. Determine el potencial en el centro geométrico del cuadrado. Entonces, el centro geométrico del cuadrado es este punto que está aquí, punto A, y la energía almacenada en el sistema. Entonces, aquí tenemos que, en este puntito, para encontrar el potencial, tenemos que encontrar estas distancias, ¿no? ¿Verdad? Como es un cuadrado de lado 5, entonces las distancias van a ser iguales. Entonces, para encontrar el ítem A, el potencial en el punto A será la suma de los potenciales parciales. Potencial debido a la carga 1, más el potencial debido a la carga 2, más el potencial debido a la carga 3, y más el potencial debido a la carga 4. El triángulo. Ustedes pueden usar cualquier triángulo, pero aquí en este ejercicio vamos a ver el triángulo Q1, Q2, Q3. Determinamos la distancia de Q2 a Q4, cuya mitad será la distancia de separación entre las cargas y el centro geométrico del cuadrado. Por Pitágoras tenemos que resolvemos esto. Muchos deben ser prácticos en Pitágoras, entonces encontramos la distancia que hay entre la esquina 2 con la esquina 4, de la carga 4, que es 0.07 metros o 7 centímetros. Todas las distancias van a ser iguales, entonces tenemos que R1 igual a R2, igual a R3, igual a R4, igual a 0.7 sobre 2, que entonces eso nos va a dar 0.035 metros. Utilizamos la fórmula y encontramos que carga 1, el potencial debido a la carga 1, va a ser igual a 2.571.42 por 10 a la 3 voltios. El potencial debido a la carga 2 será igual a menos 2057.14 por 10 a la 3 voltios. El potencial debido a la carga 3 será igual a 1285.71 por 10 a la 3 voltios. Y el potencial debido a la carga 4 será igual a menos 771.42 por 10 a la 3 voltios. Entonces, sumando todo, vamos a tener que el potencial en el centro geométrico del cuadrado será igual a 1028.57 voltios. ¿Alguna pregunta sobre esto? Es sencillo, ¿no? Es solo la calculadora. Por eso yo les encargo mucho cuidado con el uso de la calculadora. No van a estrenar calculadora el día del examen porque ahí se les va a complicar un poco. Posteriormente, para calcular el trabajo que se necesita o la energía potencial eléctrica, es lo mismo, va a ser igual a la carga de la fórmula que tenemos, la constante de proporcionalidad por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia entre carga 1 y carga 2, y así por delante hasta el potencial, la energía potencial eléctrica debido a las cargas 4 y carga 1, que sería en este caso acá. Posteriormente, la energía potencial eléctrica total en las sumas parciales. Y ahí tenemos, les dejo la respuesta para que ustedes calculen. Y la energía potencial total será igual a menos 29.7 joules. O esta energía potencial también significa trabajo. Que nos aparezca una energía potencial eléctrica o un trabajo negativo nos pone de manifiesto que las 4 cargas han sido introducidas en el campo eléctrico. Esto implica que un trabajo de menos 29.7 joules, lo que nos dice que este trabajo lo hemos realizado, o sea, se lo ha realizado contra el campo que está actuando en ese cuadrado. Ejercicio 4 nos dice qué potencial existe en la superficie de una esfera de 45 centímetros de radio cargada con 25 microcoulombs. Aquí ya comenzamos a usar las figuras, ¿no? Tenemos una esfera de radio R, el R es igual a 45 centímetros, la carga es 25 microcoulombs y nos pide el potencial. En la teoría les he dado la fórmula para una esfera. El potencial es igual a la constante de proporcionalidad que multiplica la carga sobre su radio. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que el potencial que existe en la superficie de la esfera es igual a 500 por 10 a la 3 voltios. La formulita que tienen que usar, esta de acá, potencial
es igual a la constante de proporcionalidad por la carga sobre el radio. Otra pregunta. Dos pequeñas esferas conductoras de radio R1 igual a 1 centímetro y R2 igual a 2 centímetros. Se encuentran cargadas con la carga 1 igual a 2 nanocoulomb y la carga 2 igual a menos 5 nanocoulomb, respectivamente. Si la distancia que separa su centro es de 2.6 metros, determinar el módulo de la fuerza electrostática que ejerce una esfera sobre la otra. Entonces aquí tenemos las dos esferas. Esfera 1 tiene 2 nanocoulomb y la esfera 2 menos 5 nanocoulomb. El radio de la esfera 1, aquí está invertido. El radio de la esfera 1 es 2 y el radio de la esfera 2 es 1. Entonces colocamos los datos y tenemos que, como las dos cargas son de signos contrarios, va a haber una fuerza F2 de la carga 2 con relación a la esfera 1 y una fuerza F1 de la carga 1 sobre la carga 2, sobre la esfera 2. Entonces reemplazamos los valores y tenemos que, al ser las cargas de signos contrarios, las esferas interaccionan entre ellas, creando fuerzas de atracción que están colocadas ya en el croquis. La cuantificación de estas fuerzas la determinará la ley de Coulomb. La esfera grande ejerce sobre la pequeña una fuerza F1 y la esfera pequeña sobre la grande una fuerza F2. Entonces usamos la fórmula de la fuerza, es la constante de proporcionalidad por la carga 1 que multiplica la carga 2 sobre la distancia que la separa al cuadrado, y tenemos que el valor de esta fuerza F1 será igual a 13.31 por 10 a la menos 9 coulomb. La fuerza F2 va a ser igual a 13.31 por 10 a la menos 9 también. Como era de esperar, la fuerza electrostática tiene el mismo módulo en ambos sentidos. Entonces, si calculamos, nos va a dar el mismo resultado. Ejercicio 5. Nos dice, se tienen dos cargas fuentes. Q subíndice 1 igual a 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Dentro de 3 meses esa la colposcopía. ¿Cómo hacemos? Vamos a apagar estos micrófonos. Sacan pues, pero ahora estaban sacando pues juntos pues. Pero vamos a continuar. Se tienen dos cargas fuentes, Q1 igual a 5 por 10 a la menos 6 coulomb y carga 2 igual a menos 2.5 por 10 a la menos 6 coulomb. De acuerdo a la figura a continuación. Entonces, tenemos la carga 1 y la carga 2 y un punto P que está situado a 1 metro de distancia de la carga 1 y 2.5 metros de la carga 2. Fíjense, en este caso, yo les doy los datos ya en la unidad de raíz del sistema internacional, le doy las cargas en coulomb y las unidades en metros. No tienen que convertir nada. Pero no se olviden que la conversión hace parte del ejercicio. Tienen que estar preparados para hacer la conversión. Entonces, para determinar el sentido del campo E1 debido a la carga 1 y E2 debido a la carga 2, se toma una carga de prueba positiva y se analiza si hay atracción o repulsión en este punto con respecto a las otras cargas, en el sentido que coincidirá con la fuerza eléctrica. El sentido del campo siempre va a coincidir con el sentido de la fuerza eléctrica. Entonces tenemos que, como en el punto P se toma una carga de prueba positiva, entonces con la carga 1 va a ser una fuerza, el campo va a tener la fuerza electrostática de repulsión y entonces el campo eléctrico va a tener el mismo sentido, va a ser la repulsión. Como la carga 2 es negativa y el punto de observación tiene una carga positiva, entonces el campo eléctrico tendrá el sentido de una fuerza de atracción. Entonces la intensidad del campo eléctrico en el punto P será igual a la suma de los módulos del campo eléctrico debido a la carga 1 más el módulo del campo eléctrico debido a la carga 2.
Entonces tenemos la fórmula, campo eléctrico igual a constante de proporcionalidad que multiplica la carga sobre la distancia al cuadrado. La distancia es de 1 metro al cuadrado. Y tenemos que entonces que el campo eléctrico debido a la carga 1 será igual a 4.500 o 45.000 newton sobre Coulomb. Y el campo eléctrico debido a la carga 2 será igual a menos 3.600 newton sobre Coulomb. Sumando los módulos, nos va a dar 45.000 más 3.600, nos da 48.600 newton sobre Coulomb. Entonces, en esta primera batería de ejercicios que les estoy presentando, solamente lo más difícil es usar la calculadora, creo yo. ¿No? Porque las conversiones, ustedes tienen que, háganse una tablita de conversiones, cómo convertir mili, micro, nano y pico. Vamos a usar hasta 4 conversiones. De repente, no sé qué ejercicio les caiga, porque los ejercicios que caen en el examen salen de un banco de preguntas y es aleatorio. Puede ser que a algunos les caigan las unidades directo, a otros les caiga pico, les caiga nano. Tienen que tener una tablita de conversión a mano. Y lo mismo, para no equivocarse, hay decímetro, centímetro y metro, ¿no? Milímetro, decímetro, centímetro, milímetro y metro. Vamos a usar las 4 también, para que se preparen, ¿no? Hagan una conversión y puedan tener a mano y no se confundan. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No, sí, me pregunta Carlos Vázquez. Exactamente, el examen son 5 preguntas, 2 preguntas teóricas, una de cada unidad y 3 preguntas prácticas. Ahí como es aleatorio, pueden caerle todas van a estar mezcladas las preguntas prácticas, y son 3 preguntas prácticas de las 2 unidades, tanto de corriente eléctrica como de intensidad electrostática. ¿Listo? Enseguida subo este material, le respondo a Sebastián, le voy a subir a la plataforma enseguida para que los tengan y puedan también practicar. De todas maneras, la siguiente clase, miércoles, vamos a tener unos ejercicios sobre corriente eléctrica, circuitos con resistencia, cálculo de mallas, cálculo de nodos, pero de una manera que no les complique. ¿Ya? Y así puedan estar preparados para el examen. Estos ejemplos que les doy son tipos. Con estos ejemplos ustedes pueden resolver más ejercicios. ¿Listo? Entonces con eso terminamos la clase, la aula práctica de hoy. Quiero preguntarle a se contactó con el auxiliar, aquí lo tengo el nombre. Sí, ingeniero, y el auxiliar dijo que el lunes, creo, la próxima, que vamos a hablar sobre el horario entre todos. Ya, está bien. David Lizarazo, les adelanto que la actividad del laboratorio no influye con la teoría. ¿Ya? Él les va a hacer la evaluación del laboratorio aparte. Solamente eso incrementa en 15 puntos a su nota. O sea, si ustedes en los 2 parciales y en la presentación de los prácticos suman 36 puntos, con los 15 del laboratorio tienen 51. O sea, pueden pasar tranquilos. El laboratorio vale 15 puntos sobre la nota final, sobre 100, ¿no? Entonces, les aconsejo que vayan porque el de laboratorio va a hacer su planilla, su lista, va a controlarlos y les va a poner la nota que ustedes puedan conseguir o sacar con él. Y yo la traspaso completamente, como él me pasa la lista con las notas que tienen, yo les aumento a la nota de ustedes, a la parte teórica. ¿Listo? Entonces, coordinen nomás para que hagan sus prácticas bien. Son virtuales, son interesantes y les esclarece bastante a la teoría. Entonces, tienen que acompañarlo.
Bloyes todo y los espero el miércoles que viene para hacer ejercicios de corriente eléctrica. ¿Será que puedes subir las diapositivas de las anteriores clases? En la plataforma solo hay una diapositiva de la anterior clase de la unidad 2. Ya voy a revisar. Teóricamente yo había subido todo. Solamente falta inclusive las dos aulas anteriores de teorema de... A ver. Sí, voy a revisar y lo voy a poner al día, incluyendo la de hoy. Porque en la unidad 1 igual solo hay una diapositiva. Ya, voy a revisar en este momento. Clase anterior. Hay una casilla donde dice primer práctico y ahí tienen que abrirla, es como tarea y ahí tienen que subir. Ya, voy a revisar eso, voy a actualizar en estos próximos minutos toda la información que está en la plataforma para que no falte a nadie. ¿Listo? Ingeniero, yo cuando ingresé, resulta que adicioné un poco tarde y usted ya había mandado una tarea, pero la mandé con un poco de tarde. O sea, no sé si también cuenta. Era un práctico de 5 ejercicios. No hay problema. Yo todo lo tengo almacenado y los voy a tomar en cuenta. En ese entonces lo mandábamos por correo, que recuerde. Sí, es que la primera, ¿no? La primera no era solamente como actualización, ¿no? Del material. Allá, muchas gracias, ingeniero. Estas que están ahora, las que hay que subir a la plataforma son las que tienen nota, ¿ya? Esas que me mandaron al comienzo es para que yo analice caso les haga falta algún punto, por acaso le falte algún punto cuando termine el semestre, yo sacar de ahí para tener justificativa para aumentarle y ayudarles a que consigan la nota de aprobación. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles a la misma.